un segundito. Esta pantalla se me está como escapando a mí. No sé por qué tanta Padre, variación. usted tiene la pantalla apagada. No, yo la tenía encendida. Lo que pasa es que se me va y viene la pantalla. Buenas noches. De todo modo, yo puedo irle hablando mientras la ejercemos. Entonces, la liturgia también la veíamos como acción de gracia de toda la iglesia, que no es una acción de gracia individual, sino de toda la iglesia, de la comunidad, y de ahí que la iglesia es copromisaria de toda la acción litúrgica, ya que es una obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres perfectamente son santificados, y que esa santificación se hace, la hace Jesucristo ejerciendo su propio sacerdocio, que lo ejerce en y por la iglesia. De ahí que también vemos la liturgia como acción del Espíritu Santo. Ahí veíamos que el Espíritu Santo realmente que había sido enviado como tanto por el Padre como por el Hijo, es el que actúa hoy en la iglesia. O sea que él es el que empuja el accionar de la iglesia. Una vez que Cristo dijo, yo me voy, le enviaré un consolador, y que vino el Espíritu Santo en Pentecostés, pues se inició la última etapa de las tres grandes dimensiones que conocemos, el momento del Espíritu. Y todo lo que Jesús hace ahora en la iglesia y en el mundo es a través del Espíritu Santo, porque Él actúa a través de Cristo y a través del Padre en la iglesia, y que nos recuerda actualizar el misterio pascual. También veíamos a través de ritos signos, Jesucristo se hace presente y actualiza la salvación. Ese día explicábamos lo que era un rito, lo que eran signos, señales, y entonces decíamos que un rito estaba compuesto de palabras, de signos, de símbolos, de acciones, de actitudes, de gestos que se organizaban y se desarrollaban con su propio ritmo. También había unas estructuras propias que permitían la comunicación de Dios con su pueblo, pero no solamente Dios con el pueblo, sino también el pueblo con Dios, por esa doble dimensión que hay de santificar a Dios y glorificar al ser humano. Y que toda la liturgia está hecha a través de signos y símbolos y signos, a base de ritos, que son lo que nosotros vemos en cada celebración. Y yo decía a la última clase de que todo lo que hay en la iglesia, todo lo que ustedes ven, tiene un significado, un sentido, una razón de ser. Y muchos de ellos tienen que ver hasta con el misterio pascual. Ahí también veíamos la finalidad de la liturgia, que es una repetición de lo que ya hemos dicho. En la parte, en la página 16, que es la glorificación de Dios y la santificación del pueblo. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que la liturgia como ejercicio de sacerdocio de Jesucristo tiene con finalidad, pues, mirar a Dios, porque Él es el creador, el dueño, y todo tiene que estar orientado hacia Él. De ahí que incluso las tres lecturas de la misa, tanto la colecta
como la de la ofrenda, como la oración final, están orientadas al Padre por mediación de Jesucristo y que toda la liturgia está dirigida a Él, porque Él es la fuente, el fin de todo lo creado y de la salvación. Entonces el origen y el fin de toda la liturgia es el Padre, es Dios, es el fin último. Por eso la iglesia se dirige su oración en la liturgia sobre todo al Padre, eh, por medio de Cristo, pero sin dejar al lado al Espíritu Santo, porque en unión con Él. Yo siempre pongo el ejemplo de la cruz. La cruz tiene dos maderos, uno vertical y uno horizontal, por mediación de justamente del Espíritu Santo, pues está justamente compuesto esto. Eh, la unión del Padre, del Hijo, pero esa unión la hace el Espíritu Santo, que completa y complementa el misterio trinitario. Ahora, siempre hemos dicho que la obra de Cristo es la obra del Padre, quien lo envió y le encomendó la misión de salvarnos. Pero esa salvación tampoco es de dos, es de tres. También está el Espíritu Santo. Entonces, si se quiere, y decíamos ese día, tomando una parte de la Sacrosanto Concilio número 7, que la liturgia es la obra tan grande por la que Dios es perfectamente glorificado y los hombres también santificados. Con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Si ustedes un día tienen que definir la liturgia, bueno, la acción sacerdotal de Jesucristo, pueden decirlo así, mediante ritos, signos sensibles, que significa que se realizan según el modo propio de cada uno de lo que son santificados los hombres y el cuerpo místico que es la iglesia de Cristo, como termina la Sacrosanto Concilio en el número 7. Veíamos también el algo más, no me voy a detener ahí, porque ahí lo que explicábamos nosotros era el esquema, cómo se articula en la praxis, que la praxis es la práctica en la vida diaria, en el accionar diario, que es la iglesia, cómo se articula esas tres palabras, cómo la iglesia, que es donde se da todo el misterio litúrgico, que por eso dice convocación, misión al servicio del reino de Dios. Entonces toda la iglesia está al servicio del pueblo de Dios. Y de ahí entonces veíamos eh, tres, cuatro palabras que eran determinantes: la diaconía, la coinonía, el querigma y la liturgia. Y todo esto tenía como elementos fundamentales la tarea fundamental y los objetivos final de la práctica eclesial. Las funciones mediante se ejercía esto, que son esas cuatro palabras que aparecen ahí, y entonces están los agentes que, que son los que llevan la misión y las condiciones personales de las instituciones, en realidad, todas las instituciones que la componen, pero todas las instituciones que componen el cuerpo eclesial están compuestos por hombres y por mujeres, que son los fieles. Y de ahí entonces que al final dice personas, estructuras, instituciones y organizaciones. Todo eso está dirigido en esa dimensión. De ahí entonces que hoy vamos a pasar justamente, y ya lo explicamos la semana pasada, y nos quedamos en el primer nivel del esfuerzo,
fundamental y objetivo final de todo lo que hace la iglesia es ejercicio a favor del reino de Dios. No solamente de implantarlo, sino anunciarlo primero para que se haga realidad y para que sea vivido en el corazón de cada persona y en el seno de la iglesia. Entonces, creo que ahí era que nos quedamos la semana pasada. De paso, tenemos que decir, ya para comenzar la clase de hoy, que la iglesia existe para anunciar el reino de Dios, que es lo mismo decir que la iglesia existe para evangelizar, que es el proyecto divino que Dios tiene para toda la humanidad, para toda su creación, para todo el pueblo de Dios. Y esa misión se la encomendó Dios Padre a Cristo, y Cristo la ejerce también por medio del Espíritu Santo. Se realiza en la historia y que llegará a su plenitud. Nosotros llegamos la parucía, el escatón, el fin de los tiempos. Hasta ahí debe de llegar realmente la realización del reino. Ahí terminará, donde habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese cielo nuevo y esa tierra nueva comienza aquí y ahora, y se vivirá en la parucía al final de los tiempos, que es realmente para nosotros y a la cual nosotros aspiramos y estamos trabajando. De ahí que entonces que el reino de Dios es una nueva manera de ser y de vivir en la que se realiza la voluntad de Dios, en la que Dios es el soberano, es el dueño, es el autor de toda la humanidad, pero también de la creación, de la historia. Es lo mismo que decir que Dios es tiene señorío, soberanía total del mundo, de las cosas y de nosotros, tal como rezamos en el Padre Nuestro. No solamente decimos Padre Nuestro que estás en el cielo, también decimos que su nombre es santificado, que venga tu reino. Ese reino que anhelamos nosotros y que pedimos es un reino que debemos de realizar todos los días, nosotros, con nuestro trabajo, con nuestro apostolado. Y son muchos también los nombres bíblicos por lo que se expresa ese reino de Dios. Aquí hay un listado que en realidad solamente lo vamos a mencionar. Un listado de cómo se ha llamado ese cielo nuevo y esa tierra nueva, esa soberanía, ese señorío de Dios. Muchos le llaman el paraíso, otros le llaman la alianza, comunión, recapitulación de todo y de todo y de todos en Cristo. Ese término lo usa San Pablo en Carta a los Romanos capítulo 8, que el mundo entero gime dolores de parto y que espera la mano ansiosa de Dios para recapitular consigo toda la creación. Es un término del apóstol Pablo, que ustedes lo pueden ver con mayor atención y determinación en el capítulo 8 de Romanos. También le llaman cuerpo de Cristo, que también se le da el nombre de cuerpo de Cristo a la soberanía de Dios, pero también se le da a la iglesia ese término, que la iglesia es también el cuerpo de Cristo y templo también del Espíritu Santo. También a ese reino se llama la salvación, vida eterna, libertad de los hijos de Dios, unidad del género humano y lo que le llamaban también el Antiguo Testamento, el año de gracia del Señor, que quiero decirle que en el Antiguo Testamento se usó mucho ese término, año de gracia del Señor, y se usó tanto que cada 10 años o cada 50 años se daba un año de gracia y los presos eran liberados, la deuda eran pagadas, no se cobraban,
Ojalá que venga un año de eso para nosotros, los que deben dinero. Así, todo el mundo era liberado. O sea, era un año de gracia. Nada quedaba sin remediar. Se usaba mucho en el Antiguo Testamento. Incluso ese año casi ni se trabajaba. La gente vivía de la recolección y del compartir, de la solidaridad. Y los cautivos eran liberados. Se le perdonaba la pena. Entonces también aparecen los cielos nuevos y la tierra nueva que veíamos ahorita. Y todas estas expresiones podemos resumirlas en una sola palabra: comunión con Dios, con los otros, consigo mismo y con la creación. Yo creo que la semana pasada yo expliqué largamente esos términos, incluso utilicé el término que cada persona cuando se confesaba, se producía en él una vida nueva, una comunión con Dios, con la creación, consigo mismo y con el hermano. Yo le explicaba eso con amplitud la semana pasada. De ahí entonces que para Pablo, el reino de Jesucristo mismo, es Jesucristo mismo el reino. Y no solo para Pablo, la presencia de Cristo en el mundo ya es la presencia del reino. Por eso es que se dice que Cristo es el rey, es el reino y anuncia el reino. Es el rey, anuncia el reino y es el reino presente entre nosotros. Esos tres términos. Que Pablo lo tiene también un poquito claro eso. Y en quien se da plenamente esa comunión es en Cristo, en sus cuatro relaciones: Hijo del Padre, hermano que da la vida por lo suyo, Señor de la historia y de la creación, y hombre nuevo y perfecto, plenamente realizado. Ese es Jesucristo, el hombre nuevo, la nueva creación en él, el Señor de la historia, de la humanidad nueva. Otros le llaman también que Cristo tiene señorío de la humanidad nueva, pero esa humanidad nueva la crea él mismo. Él es que la trae, él la inaugura con la encarnación. Es en Cristo, con él y en él, que se realiza el proyecto de promoción y liberación de la humanidad para que llegue a la libertad de los hijos e hijas de Dios. Por eso el sacerdote eleva, dice: por Cristo, con él y en él, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, porque en Cristo está la plenitud, en él está la totalidad, en él está la salvación. En él se realiza la promesa, la plenitud, la fidelidad de Dios con la humanidad. Porque eso es importante también. Aquí no lo menciona yo, pero yo se lo agrego. O sea que en Jesucristo se da no solo la felicidad, sino la fidelidad de Dios con la humanidad. Que Dios es fiel, que mantuvo su alianza para siempre, en perpetuidad. Y de ahí entonces que en él es que la realiza, él es que la redime, él es que la salva y él es que la une. De ahí que la expresión comunión con Dios, que es la totalidad. Este reino de Dios fue lo que Jesús vino a proclamar y a iniciar entre nosotros. Fue el motivo y causa de su vida, pero también de su muerte. Aquí habla de su vida porque nosotros anunciamos un Dios vivo, pero fue la causa de la muerte de Cristo. Anunciar un reino así. Así lo expresa en la sinagoga al hacer suya la profecía de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a anunciar a los pobres la buena noticia, el año de gracia del Señor. En definitiva, que lo recoge el evangelista Lucas, pero eso es una profecía de Isaías 61, que es importante que lo sepamos. Eso no es de Lucas, es de Isaías 61. Que Cristo, cuando fue a la sinagoga, le dieron el texto para leer la lectura de ese día.
Y cuando terminó, dijo, hoy se cumple esa, hoy se cumple entre ustedes. Eso es lo que acaban de escuchar. Y lo que acaban de escuchar fue la profecía que se había hablado de él. Y como él estaba presente, pues se cumplió. Se hizo realidad. Porque la presencia de Cristo, y esto es muy importante para su trabajo pastoral, y es que la presencia de Cristo en la comunidad ya es el inicio, aunque no la totalidad, el inicio de la presencia del reino de Dios. Es lo que los alumnos viejos que han hecho otros talleres conmigo saben lo que yo le llamo el sí, pero todavía no. O sea que Cristo está entre nosotros, pero no en su plenitud. La plenitud la alcanzaremos en la parucía, en los últimos tiempos, pero sí que está aquí con nosotros. El sí, pero todavía no. Lo tenemos entre nosotros, pero no en su totalidad. Entonces, es importante que todos nosotros también sepamos que ese reino que Cristo vino a inaugurar, a vivir, a hacerlo vida entre nosotros, se va realizando poco a poco, hasta llegar a su culmen total. A ese reino, la iglesia ha sido convocada, toda la iglesia. Y cuando hablamos de toda la iglesia, son todos los hombres y mujeres que integran este mundo. Están convocados, aunque no todos puedan ir y participar, pero nadie queda excluido, nadie queda fuera del reino de Dios. Y de ahí que cultura entera, como los chinos que no creen en Dios, o los musulmanes, perdón, que no creen en Jesucristo, eso no quiere decir que ellos no sean convocados. Lo que ellos no están respondiendo, pero convocados sí, porque la iglesia ha sido convocada y ese reino ella ha sido hecha su misionera. Esa expresión hay que subrayarla. La iglesia es la gran misionera del reino. Ella es la gran convocación. Esto es lo que nosotros llamamos la iglesia, que no es más que la reunión y la convocación de toda la asamblea litúrgica, que la integran todos los creyentes. Y yo digo también de una manera tácita a todos los creyentes, pero yo voy más lejos. La convocan todos los hombres y mujeres que han sido convocados, aunque no todos participen, pero han sido convocados. Y como yo he sido convocado, aunque no participo de la convocación, no estoy excluido. Estoy llamado un día a reunirme cuando yo quiera, cuando yo decida. Y hay que la iglesia también es como esa iglesia convocada, consagrada, elegida en función de una misión. Y la misión de la iglesia no es más que implantar el reino de un y ella ha sido también enviada a un pueblo mesiánico y apostolado. O sea, la iglesia está llamada a ser apostolado. Y yo nunca me cansaré en la comunidad de insistir a los fieles que ellos tienen una responsabilidad de la misión, del apostolado y también de convocar a la gente a que participen de esta convocación universal de la iglesia. Y aquí quiero alentar a los diáconos y a los catequistas especialmente, que nunca se desanimen cuando ustedes convoquen en nombre de la iglesia a los fieles y ellos no le participen de una manera asidua o como nosotros queramos. No, nuestra misión es convocar y anunciar. Y se lo vamos a anunciar a los que participen. Y vamos a cumplir con nuestra misión. Ya un día participarán otros. Y hay que esta tarea de la iglesia la llamamos evangelización, que constituye la dicha
y vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda. Y aquí Evangelio Nunciandi habla, el número 14, que la iglesia existe para evangelizar. Una frase ya quemada por mí mismo, que la repito muchísimas veces, porque la iglesia no tiene otra razón de ser ni de existir que no sea hacer presente el reino de Dios. ¿Y cómo va a ser presente el reino de Dios? Anunciándolo. Si no lo anuncia, no lo hace presente. Porque tiene que anunciarlo a través de la palabra y a través del testimonio de vida, que son las dos formas. Y ahí entonces que evangelizar es proclamar con palabras y obras la buena noticia de la victoria de Cristo. Ahí están los términos que acabo de decir. Palabra y obra. Ahí está resumido todo. Y hay que, en otras palabras, evangelizar es anunciar con palabras y testimonio de vida el nombre, la doctrina, la vida, las promesas, el reino, el misterio de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Evangelio Nunciandi 22. Ustedes se buscan hasta en Google ese documento, un poquito grande, pero pueden buscar el número 22 y ahí van a encontrar esa expresión tan hermosa. Y es que la iglesia, evangelizar es anunciar con palabras y testimonio de vida. Dos palabras, palabras y testimonio de vida. ¿Por qué eso es importante, el testimonio de vida? Porque es muy fácil usted hablar, pero lo difícil es vivir. Vivir lo que usted proclama. Vivir lo que usted dice a la gente. Entonces, ¿qué vamos a proclamar ahí? Bueno, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús, su doctrina, que es su mensaje, la vida, su estilo de vida que llevó, de honestidad, de compromiso, las promesas. La promesa no es más que lo que Él nos promete a nosotros, la salvación, el reino. ¿Qué es el reino? Lo dijimos ahorita con 50 palabras ahí. El cielo nuevo, la tierra nueva, el año de gracia, que lo explicábamos, simplemente la promesa. Todos esos son términos que podemos decir. Y el misterio de Jesús de Nazaret, punto. Porque nosotros es bueno que sepamos que el mensaje que anunciamos no es de ninguno más, solo es de Jesucristo. Nosotros anunciamos un mensaje de una persona, no anunciamos de una religión, es de una persona y esa persona tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret. El segundo nivel, las funciones o mediaciones eclesiales para hacer visible el reino de Dios. Bueno, ahora vamos a explicar las 4 dimensiones que veíamos en el cuadrito de la página 17, que es la diaconía, la coinonía, el querigma y la liturgia. Entonces, aquí vemos que para realizar este servicio a Jesucristo, en quien se realiza el reino de Dios, ese servicio es la evangelización, ¿eh? Dios plenamente hacia quien crecemos continuamente. La iglesia realiza un proceso que es variado, que es rico, que es compuesto de muchos elementos que interactúan y se articulan dentro de ella, que son la renovación de la humanidad, testimonio, anuncio explícito. Y lo que yo decía, que había que acoger esa palabra en el corazón, que es lo que llama la adhesión de corazón. Usted adherirse a ese mensaje que ha anunciado. Y entrada en la comunidad, acogida en los signos, iniciativa del apostolado. Todo lo que nosotros realizamos se realiza en la iglesia y para la iglesia
y con la iglesia. Y ahí la riqueza del cuerpo místico de Cristo, que al mismo tiempo templo del Espíritu Santo, que es la iglesia. La iglesia es por donde pasan todos los sacramentos. Ella es la mediadora, si se quiere, de los sacramentos. Y yo decía el primer día que la iglesia era considerada por eso como el octavo sacramento, porque en ella es que se configuran todos. Entonces, en concreto, lo vamos a ver ahora en las 4 palabras. El signo de la diaconía o servicio eclesial. Cuando hablamos de diaconía, ese pensamos que solamente los diáconos. La palabra diácono, no. Diaconía significa servicio. Todo aquel que sirve, que dona su vida, que se entrega a una causa, ejerce el ministerio de diaconía. Y la iglesia manifiesta ese servicio como expresión del amor, que es la ley del reino. No es lo mismo usted hacer una obra de caridad por amor y hacerlo por altruismo. No, aquí lo dice la iglesia, manifiesta al servicio como expresión del amor. Pero ese por el amor de Jesucristo, que es la ley del reino. Se testimonia una nueva manera de relacionarse, de trabajar a favor de los otros, especialmente de los pobres, los necesitados. El amor hacia los más pobres, vivido en asistencia, que no es asistencialismo. El asistencialismo es tú hacerle a una persona, darle unas cosas y salir de eso y ya. No, asistencia conlleva tú identificarte, entrar en la historia del otro para cambiarla, para transformarla, sobre todo a los necesitados. Es promoverlo, es educarlo, es liberarlo de todo lo que lo esclaviza y lo condena o lo limita. Porque esa es la gran dimensión de la pastoral social, que no es solamente llevar cosas de lo que nos sobra en la casa, de la ropa vieja, de lo que no nos sirve, de que porque voy a limpiar mi cofre y mi armario y voy a recoger y ya lo voy a llevar para una obra. No, 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 no. Es algo más. Tú tienes que hacer con los pobres liberarlo. Debe de humanizarlo. Debe de educarlo. Debe de promoverlo para que ellos sean agentes de su propia liberación. De todo aquello que lo condena, que lo esclaviza, que lo limita para ellos realizar sus actitudes. Y aquí dice varias cosas de esa cadena: económica, política, cultural, humana, transformación de la sociedad a todos los niveles. Aquí faltó un elemento también de liberarlo de la esclavitud psicológica, hoy sobre todo. Precisamente el tema de nosotros hoy, a los sacerdotes, fue que vivimos situaciones psicológicas muy variadas y difíciles, y que estamos pasando por una etapa a nivel de psicología muy, muy fuerte. Hay muchas personas que son esclavos hoy de realidades. Entonces, este signo de diaconía está de tal manera en el corazón del proyecto del reino, de la autenticidad de las obras y señales, de otras señales. El examen final de nuestras vidas dependerá de nuestro servicio a los más pobres. Yo, mis fieles saben que yo le he dicho que solamente se nos va a hacer una sola pregunta el día de la parucía del último tiempo, cuando Cristo nos examine a todos. Una sola pregunta, que fue la única pregunta que Dios le hizo a Caín. Caín, ¿dónde está tu hermano? Pues nosotros también nada más va a hacer esa pregunta, que es el capítulo 25-31 de Mateo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Pero también decir, tuve hambre y no me diste de beber. Esa es la única pregunta que se nos va a hacer a nosotros. ¿Qué tú hiciste por tu hermano? Más nada. Mateo 25-31. No voy a narrarle todo eso porque ustedes conocen el texto.
Pero de eso es que se nos va a examinar a nosotros el último día. No va a ser de cuánta misa tú participaste, de cuánto entierro tú hiciste. No, ni tampoco de qué cara bonita o fea tú tuviste. No, no, no. Se nos va a nosotros a juzgar qué tú hiciste por tu hermano. La fraternidad. Entonces, el segundo punto es sobre, punto B, el signo de la coinonía. La palabra coinonía viene de comunión eclesial. Quienes acogen con sinceridad la buena nueva, mediante tal acogida y la participación. Coinonía quiere decir también comunidad. Comunidad de fe, donde nos reunimos en nombre de Jesús para buscar juntos el reino y construirlo juntos y vivirlo juntos. Evangelio 13. O sea, no solamente se trata de vivir en comunión y anunciar el reino individualmente, no, es vivirlo juntos, es anunciarlo juntos y es anunciarlo juntos y construirlo juntos. Entra en una comunidad que es en sí misma signo de la transformación, signo de la novedad de vida. La iglesia sacramento, la iglesia visible, la iglesia que es salvación. Por eso la iglesia tiene que ser un espacio de comunión, de fraternidad, de solidaridad, que aquí no aparece ese término, pero una comunidad fraterna tiene que ser una comunidad solidaria, donde tú puedas compartir con el otro e interesarte por él. De aquí que entonces entra la familia, las pequeñas comunidades, los grupos, los movimientos, la parroquia, la diócesis, la iglesia universal, en lo que se realiza esta comunión que se expresa en fraternidad, en unidad, en comunicación, en ideas, en sentimientos, en bienes. Hay muchas comunidades ya que ya están compartiendo bienes. Cuando ya una comunidad llega a una madurez grande, comparte los bienes. Porque yo siempre digo una expresión, que hasta que la fe no llegue al bolsillo, no es verdadera fe. Tiene que llegar al bolsillo. Eso quiere decir que usted tiene que meterse la mano en el bolsillo y compartir con el hermano que no tiene. Y también es el signo que lleva a que la gente crea en Cristo. Cuando usted ve una comunidad que es fraterna, una comunidad que tiene el signo de la diaconía, del servicio y también de la comunión, entonces la gente se va a interesar por Jesucristo y se va a interesar por ser parte de esa iglesia, de la gran familia de los hijos y hijas de Dios. Eso le va a interesar. Por eso es el signo que lleva a que la gente crea en Jesucristo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si tienen amor unos a los otros. Ahí está la señal, ahí está la clave. Cuando yo doy señales de comunión, de fraternidad, cuando la gente se identifica con el otro. ¿Por qué Cristo dijo, tú en mí y yo en ti, Padre? Ah, porque Cristo y el Padre se identifican uno con el otro. Es lo que yo siempre he dicho, que Cristo es el nuevo modo de existir de Dios, porque lo mismo que Dios hacía, lo hace Cristo. Y como el Padre me envió, así yo los envío. Para nosotros hoy debemos entonces hacer lo mismo que Cristo hacía con el Padre, nosotros hacer con Cristo. Y hacer lo que Cristo hacía con el Padre, nosotros hacer también con Cristo. Porque nosotros somos los nuevos enviados. Cristo fue enviado por el Padre, pero
pero nosotros somos enviados por Cristo. Eso quiere decir que debemos hacer lo que Cristo hacía. Este es el punto del signo de la palabra del querigma. El querigma, ahí ustedes tienen más conocimiento. Ahí ustedes han sido personas que la mayoría ha vivido ya el querigma, que es el anuncio de la palabra de Dios, anuncio del reino. Es la fe que viene de la predicación o la escucha de la palabra por el oído. La fe entra por el oído. También entra por el testimonio de vida, pero entra por el oído. Cuando decimos que la fe entra por el oído es porque hasta que usted no escucha la palabra de Dios y la coge y la acepta, usted no se convierte. Usted se convierte cuando la escucha y la acepta en el corazón. Entonces, eso es el querigma. Y se realiza a través de testimonio de vida, del anuncio del querigma, también de la catequesis. Ahí entra también de la homilía, la formación teológica, la que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos en una formación teológica sacramental, pero también ustedes reciben formación en la homilía, cuando los sacerdotes le predican la palabra. Siempre nos dejan una enseñanza. Y en la catequesis, pues, ustedes son muchos maestros de la fe. Así es que yo defino siempre los catequistas. Son mis maestros de la fe. ¿Por qué mis maestros de la fe? Porque ustedes siembran y engendran la fe de adolescentes, de niños y adultos. Y que le lleve entonces a todo esto es para que la gente llegue a una verdadera conversión. Y por último, el signo de la liturgia. Se celebra la experiencia cristiana como experiencia de liberación y de salvación realizada por el Padre en Cristo, en la liturgia. Todo lo que se anuncia, todo lo que se vive en comunidad, todo lo que se vive como servicio, entonces usted va y lo celebra en la liturgia. Porque esa es la razón grande, mis hermanos, y quiero detenerme aquí en este punto. La razón grande de nosotros participar de la misa el domingo es porque usted va el domingo a celebrar lo que usted vivió en la diaconía, que es en el servicio eclesial. Lo que usted vivió en la coinonía, en la comunión, en la fraternidad con los hermanos. Lo que usted vivió en el apostolado, en la catequesis, en el rosario también, vamos a ponerlo, porque entraría dentro de esto. Lo que usted vivió en la semana de esos tres primeros elementos, entonces va y lo vive en la liturgia. Y es la razón de ser de usted celebrar y participar de la misa. Por eso algunos sacerdotes dicen, y algunos liturgos también, yo no me incluyo ahí porque tal vez yo soy un poco más misericordioso, pero algunos liturgos dicen que si usted durante la semana no ha vivido la fraternidad, la comunión, el anuncio de la palabra, el apostolado, la catequesis, si usted no ha hecho eso en la semana, no tiene razón de ir a la misa a celebrarlo, porque usted no hizo nada. Yo no sé, a mí me gustaría, al término de esto, dar unos minutos para que también ustedes opinen sobre esos puntos, que no sea solamente yo que venga y le vacíe mi criterio, mi idea, que también ustedes puedan decir, bueno, diferenciamos de ustedes eso, padre, creemos, yo creo en otra cosa. O sea, sus ideas también, pero tiene razón, en la liturgia que se va a vivir y a celebrar. Es la experiencia de la presencia de Dios Padre con nosotros y nosotros con él a través de signos invisibles, sensibles por medio de su Hijo Jesucristo, por acción del Espíritu Santo, que es la liturgia. En el dinamismo de la evangelización, aquel que acoge el evangelio como palabra que salva
lo traduce normalmente en estos gestos sacramentales, en adhesión a la iglesia, acogida a los sacramentos, que manifiestan y sostienen esta adhesión de la palabra. Evangelio 123. Esto nos dice también esa expresión final, que no solo en la misa es que se celebra y se dan estos signos de la liturgia, también en otros sacramentos. Yo lo decía el primer día o el segundo día, que en todos los sacramentos se dan ritos, se dan señales, signos y que se realiza la liturgia en cada uno de los sacramentos. Aquí hay una nota importante que es seguir abundando sobre lo que ya hemos tratado, la palabra de liturgia, la comunión y el servicio al servicio del reino de Dios, que están unidos íntimamente, ligadas entre sí y están interconectadas una con otras. En una palabra, se exigen mutuamente una de la otra. Son como las cuatro gomas de un carro que para correr bien tienen que estar alineadas y balanceadas. Por eso no es de ir bien combinadas estas cuatro cosas. ¿Cuáles son las tres? La diaconía, la coinonía, el querigma y la liturgia. Tienen que estar las cuatro bien alineadas para que pueda funcionar bien y puedan ser vividas y anunciadas a la comunidad en el seno de la iglesia y tener una sola vía, una sola carretera que es la iglesia, para que nos entendamos mejor. Esos cuatro elementos se dan en el seno de la iglesia y para la iglesia. La palabra se celebra en la liturgia, se vive en la comunidad y se realiza en el servicio. Bueno, en otra palabra, lo que yo acabo de decir, las cuatro gomas están alineadas. La liturgia necesita la palabra que provoca la fe. Yo ahorita se lo dije, que por el anuncio de la palabra que entra por el oído, entonces provoca la fe. Pero una vez que provoca la fe, necesita una comunidad para que se celebre, y es la iglesia, y lleva el servicio, que es que es el servicio, la diaconía, la diaconía. O sea, en el servicio, en la entrega, en la donación, y la comunión tiene como base la palabra que los ha convocado y se expresa en la liturgia y conduce al servicio de los más pobres. Como ven, todas estas cuatro palabras están interconectadas, están al servicio una de la otra y no existen individualmente. No se puede dar la diaconía si no hay una comunidad, porque ¿a quién le va a servir? No se puede dar la coinonía si no hay comunidad, ni a quién también le va a servir. Y no se puede dar el querigma porque quien se le anuncia la palabra es a la gente que vive en la comunidad, en el ámbito parroquial, en el ámbito de la familia, en el ámbito del mundo. O sea que ninguna de las cuatro palabras se da individualmente, en comunión. El tercer nivel, el de los agentes y de las instituciones de la acción eclesial. En este nivel se encuentran todas las personas, las estructuras, las organizaciones y otros medios que son necesarios y convenientes para que la comunidad eclesial pueda desenvolver sus funciones esenciales al servicio del proyecto del reino de Dios. Ese punto es corto, es solamente hasta ahí, porque habla de los agentes son las personas, y las instituciones son las estructuras, que son cómo están
organizadas los grupos, los movimientos, las comunidades, las parroquias, y si hay lugar de convocación, en este caso la iglesia. Pero cuando hablamos de estructura, no nos estamos refiriendo al edificio de una casa o al edificio de una iglesia. Si tú quieres, esa estructura se da en el ámbito, la cobija esa edificación. Pero cuando hablamos de estructura es cómo está organizada la iglesia, que tiene un párroco, que tiene un vicario, que tiene unos fieles, que tiene una comunidad, que tiene dentro, que realiza la Eucaristía, la acción de gracia. Todo eso es la estructura. Ahora, ¿dónde se realiza todo eso? En una edificación que le llaman la construcción del templo, supongamos. Pero hoy hay una estructura, por ejemplo, de una pequeña comunidad. Una pequeña comunidad tiene un consejo comunitario, tiene unas personas que son responsables, que la coordinan, que hay una tesorería, que hay una secretaría, que hay una persona que son vocales. Esas son las estructuras. Cuando hablamos de estructura. Bien, hay una parte que es la dimensión espiritual, que la vamos a volar porque es algo vivencial. Aquí solo quiero hacer un señalamiento, y es que nos van a poner aquí varias plegarias eucarísticas para que nosotros veamos cómo está estructurada la plegaria eucarística. Algunas de ellas, por ejemplo, te damos gracias, Señor y Padre nuestro, te bendecimos y te glorificamos porque has creado todas las cosas. Es una plegaria eucarística que se puede hacer en una de las celebraciones eucarísticas. También hay otra, plegaria eucarística B, te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuente, es otra plegaria eucarística. Los diáconos, especialmente que ayudan en el servicio del altar, y los sacerdotes, tal vez tenemos un poco más de conocimiento de lo que es la plegaria eucarística, porque el misal trae varias opciones. Hay 4 plegarias eucarísticas que son las más usadas, que se le llama 1, 2, 3 y 4, pero hay unas plegarias eucarísticas adicionales que son estas que aparecen aquí. Por eso tal vez la ponen para refrescarnos la mente, que hay otra plegaria eucarística que no la usamos, que son hermosas y que son significativas. Y esta la pusieron porque tiene que ver un poco con el tema que estamos tratando. Todavía hay muchos fieles, yo creo que entre ustedes mismos, no saben lo que es una plegaria eucarística. La plegaria eucarística no es más que la obra donde Cristo realmente ejerce su sacerdocio, donde está la parte de la consagración, la parte de la consagración, y donde Cristo sacerdote ejerce su ministerio sacerdotal, ministerial, y que nos lo hace partícipe a nosotros los sacerdotes, a los obispos y a los diáconos. Aquí me voy a permitir, dijo que no iba a decirlo al principio, pero dice, en la dimensión espiritual lo más probable es que hayan sido muchas liturgias eucarísticas que han vivido, y puede ser que como a mí, dice el autor de este libro, te pase que algunas veces ni te detengas a saborear las palabras o que nos dirigimos a Dios en la asamblea. Por eso es que nos da algunos prefacios, que comienza con el prefacio y después termina ya con la consagración. Toda plegaria eucarística tiene un prefacio propio y otro
lo tienen diversos que pueden ser utilizadas. Por ejemplo, toda la plegaria eucarística de los niños tiene su propio prefacio. La plegaria número 2, que es la que más se usa, y la cuarta, tiene su propio prefacio. La plegaria número 1 tiene su propio prefacio. Y largo que ese, que es el que hacemos el Viernes Santo, el Jueves Santo y la semana de la octava de Pascua y de Pascua también. La plegaria número 1 tiene su propio prefacio. Y en ese prefacio normalmente se canta el trido, si se quiere, el misterio pascual, el trido, el misterio pascual, la obra salvadora de Cristo. A mí me encanta la de los niños, hermosísima. Cuando yo he celebrado misa con los niños, la uso, la plegaria de los niños, porque es hermosísima, está adaptada a su lenguaje. Pues nada, después hay un resumen aquí de todo lo que ya se ha dicho, de lo que era la liturgia, que viene del griego, ya eso lo vimos. Si se quiere lo podemos volar porque vamos a repetir lo mismo. Si ustedes lo notan, la última partecita de la liturgia es una acción de gracia en la cual a través de signos y ritos sensibles, eso ha sido repetido durante toda la exponencia de los 3 primeros días, de las 3 primeras clases. Bueno, pues nada, hay un compromiso que cada uno tiene que asumir durante esta semana. Dice, simplemente intentará vivir esta semana la liturgia con toda la profundidad posible y haz que en la noche, un recuerdo de lo vivido en ella, hablándolo y presentándoselo a Dios. Ese sería como el compromiso para la semana de usted. Y aquí está la tarea que siempre se le pide a los alumnos que hagan una tarea, un ejercicio para ver si han asimilado la clase y también para si algo quedó que no comprendieron, haciendo el ejercicio, lo pueden hacer. Después está algo ahí ya de complemento, que yo se lo voy a dejar, no lo vamos a exponer, la naturaleza de la Sagrada Liturgia y la importancia de la vida de la Iglesia, porque son todas tomadas citas de la Sacrosanto Concilium. Todas esas son citas del Sacrosanto Concilium. Por tanto, les remito al Vaticano II en el documento de la Sacrosanto Concilium. No es necesario que la expongamos acá, porque usted la puede leer y esa no necesita explicación. Yo voy a sacar ahora 5 minutos para que discutamos. Pueden abrir su micrófono de que vaya a tomar la palabra y puede hacer la pregunta o el comentario de esta primera unidad que hemos terminado hoy. Y Pierina que ve la palabra, si es la que lleva el otro. ¿Dónde están los alumnos? Aquí estamos, padre. Entonces, vamos a ver. Estamos aquí, padre. Tenemos unos minutos de comentario, de pregunta o de abundar al tema que acabamos de hacer. Bueno, padre, si me permiten comenzar, Sí, a mí me ha llamado muchísimo la atención este tema que usted acaba de presentar, principalmente en la parte donde después de desglosar los 4 términos, al mismo tiempo, deme un momentito, padre, por favor.
Gracias. Disculpen. Al mismo tiempo, habla cómo estos 4 términos se conjugan. O sea, lo que más me llamó la atención es una parte cuando usted dice que el que no ha hecho esto durante la semana, o sea, no tiene razón de asistir a la liturgia, y tiene mucha razón, porque la fe no puede quedarse en, en el corazón del creyente. O sea, la fe tiene que manifestarse. Y la manera en que se manifiesta la fe es la forma en que nosotros la hacemos viva en nuestra vida. Y hacerla viva en nuestra vida es llevándola a los hermanos y llevándola a las personas que están cerca de nosotros. O sea, no se trata de otra cosa. Jesús lo hizo de la misma manera. Él hablaba, él ponía la palabra, pero él daba su vida de ejemplo de cómo él se manifestaba tanto en su comunidad, con los 12, como con las demás personas que estaban a su alrededor. Y yo creo que el verdadero creyente, la verdadera manifestación de la fe tiene que verse ahí. O sea, me gustó muchísimo, de verdad que sí. Y lo voy a poner en práctica. La tarea de verdad que la voy a tomar muy en serio esta semana. Gracias. Sandra, levantada la mano. Buenas noches. Buenas noches. Esa parte, padre, yo quiero también comentar sobre ella, sobre la parte que usted mencionaba de que uno va el domingo a celebrar como lo que uno vivenció durante la semana. Honestamente, yo hasta el momento veía lo contrario. O sea, mi práctica siempre es ir a la iglesia a gozarme y a llenarme. Y entonces yo siempre me pongo como compromiso, vamos a decir así, o como tarea, vivenciar en la semana lo que yo vi, lo que el Señor me dijo y a lo que el Señor me envió ese domingo, no lo contrario. Es que se dan las dos cosas. O sea, lo que tú trabajas en la semana es lo que tú vayas a celebrar. Y lo que tú escuchas el domingo en la Eucaristía es lo que tú vas a testimoniar Ok, en la comunidad. ok, bien. O sea, tú celebras lo que vive durante la semana y vas a testimoniar lo que vive el domingo en la celebración. Ok, que es de doble vía entonces. Claro, es de doble vía. Por eso es que el sacerdote, el diácono, cuando nos despide, vayan en paz. El significado vayan en paz es que usted vaya a su familia, a su comunidad, al mundo, al lugar de trabajo, a dar testimonio de lo que usted vivió en la celebración. Sí, porque que en ese domingo, cuando uno va, por lo menos yo, a mí me pasa eso, uno va como a renovar fuerza y sabes que durante la semana también con el trabajo y todo, como que uno muchas veces es posible que puede enfriarse. Entonces el domingo, o no solamente el domingo, porque también para los que tenemos la celebración durante la semana, de las comunidades, cada vez que tú vas a un acto litúrgico, pues tú renuevas tus fuerzas, tú renuevas tu fe. Sí. El siguiente con la mano levantada es el diácono Merlin. Merlin. Padre, una cosa importante que usted dijo allí con la diaconía. La diaconía no la ejerce solamente los ministros ordenados. Todo el pueblo de Dios ejerce la diaconía. Exacto. Y todos tienen que ejercerla sin pensar que solamente es el ministro ordenado es el que puede hacer el único servicio de la diaconía. No es todo. Todo que forme parte de esta iglesia. Efectivamente, porque la iglesia es la que ejerce esa diaconía. Y la iglesia la integramos todos, los ministros ordenados y los laicos. Entonces, todo el mundo debe de ejercer esa diaconía.
cada uno en su dimensión y en su grado. ¿Alguien más? Ahí era, padre, donde yo, por eso en realidad es que en la Eucaristía se dice que es una acción de gracia, justamente porque vamos a dar gracias durante todo lo que hemos vivido, durante toda la semana. Exacto. Ahí se confirma totalmente el nombre de acción de gracia en la Eucaristía. Perfectamente. Uno va a dar gracias de lo que usted ha vivido, de lo que usted ha trabajado, que usted ha hecho. Y Sandra hablaba ahí que ella iba a la iglesia como a descansar, ¿cómo era? O sea, una palabra muy interesante. A renovar. A renovar. Claro, tú vas a renovar a la iglesia todo el trabajo y el cansancio de la semana. Es justamente ese. Tú vas a renovarlo. Tú vas a tomar la fuerza para entonces continuar la obra de Dios, del anuncio del reino. Bien. ¿Alguien más? Y yo, padre, quiero decir algo Sí. o preguntar algo. Que usted dijo que en el signo de la palabra del carisma, que la fe entra por el oído o también por el testimonio de vida, pero yo me pregunto, entonces, esas personas que, por ejemplo, tienen alguna deficiencia de escuchar o no escuchan o no pueden, es decir, no hablan porque no escuchan, entonces no tienen ninguna posibilidad de aprender, no tienen ninguna posibilidad de comunicarse. Entonces, esas personas jamás van a tener fe o no tendrán fe nunca. Por el testimonio de vida tuyo, María Salomé, porque si esa persona que no escucha te ve que tú vas a la iglesia y tú mismo lo invitas y vas con ella a la iglesia y ella te ve que tú te arrodillas en la misa y tú ves que tú le pones atención a la palabra y ella te está mirando, ella va a hacer los mismos gestos que tú haces. Entonces la fe le va a entrar por el testimonio, por los ojos también y por el testimonio tuyo de vida. También que también entran los demás sentidos, entonces. Claro, por los sentidos. Ujú. O sea, eso fue lo que yo quise decir ahorita. Yo dije, entra por el oído, porque al escuchar la palabra te puede convertir, pero también por el testimonio de vida y por los ojos. Hay muchas personas que solo mirando tu actitud, tu gesto, tu forma de ser, cambian corazones. Ok, gracias, Bueno, padre. te voy a poner un ejemplo sencillo. Tú tienes un televisor y estás mirando una película y no tienes sonido la televisión, pero tú lo estás mirando con los ojos. Tú le puedes llevar secuencia a ese filme, a esa película. Tú le puedes llevar la secuencia de lo que está sucediendo, aunque tú no sepas lo que están diciendo. Pero por los actores que están interactuando y por lo que tú estás mirando, tú puedes caer en la cuenta que realmente tú puedes llegar a la secuencia de la película. Sí, más o menos lo que está sucediendo ahí. Exacto. Gracias, padre. ¿Alguien más? Si no Yo tenemos... levanté la mano, voy a tomar la palabra. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches. Pues me encantó, padre, la parte del trabajo que se hace en relación a los sacramentos. Y yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros como guías, en mi caso que soy madre y mi hija mayor ya hizo sus sacramentos eh, de iniciación como una joven ya al fin, pero la menor está en el proceso. Uno va guiándolos en este camino como un tutor, claro está, pero el conocimiento de la palabra también a nosotros nos empodera a la vez que vamos aprendiendo sobre todo esto de la liturgia y viviéndola, nos empodera en esa guía. ¿Cómo, cómo podemos nosotros, como padres, aprender más sobre las catequesis? Porque aunque uno la hizo, no es lo mismo uno vivirla haciendo que uno apoyar
a los catequistas en este trabajo que hace con los niños y los sacramentos. Lo digo porque sé que hay muchas personas que tienen sobrinitos, tienen nietos, yo tengo hijas, tengo sobrinitos que están haciendo sacramentos y es bueno uno darle apoyo a estos catequistas y darle apoyo uno mismo a su propia fe, promoviéndola en la comunidad más cercana, que es la propia familia, que es la primera iglesia, según lo que dice la lectura y la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo uno puede reforzar todo esto adicional a este trabajo de liturgia que, por ejemplo, estamos teniendo este acercamiento en este momento? Mira, Rosa Eva, yo creo que lo más importante, hay de tres maneras. Una, siguiéndote formando en temas relacionados con la catequesis y con temas ya de teología, en una formación permanente. Segundo, participando asiduamente de los sacramentos. Que tus hijas vean, que tus sobrinitos vean que tú llevas una vida de fe y de oración. Y tercero, a través del testimonio de vida. Tu comportamiento, tu forma de ser, le va indicando a ellos que tú eres diferente, que tú eres una mujer de fe. Y va a ser un testimonio a imitar por parte de ellos. Y pongo el acento en la formación permanente. Todos ustedes que están aquí conectados esta noche, además de este curso de liturgia, deben de formarse en otros temas de evangelización, de catequesis, de teología, de formarse en temas religiosos o leyendo un buen libro de espiritualidad. Eso le va a dar un bagaje, una colección de formación permanente y de aprendizaje que le va a ayudar a ustedes para sus hijos, para los amigos, las amigas y también para los sobrinos y otras personas. Y tú misma te vas a ir llenando. Cuando tú vienes a ver, tú te conviertes en una maestra, en una formadora de ellos. En esa tres dimensión creo que te puede ayudar. Excelente, muchas gracias. ¿Sabe que también yo hice, por ejemplo, ahora, dándole fuerza a lo que es el Día de la Virgen de las Mercedes, que es mañana? Yo la novena la he compartido en familia. Entonces yo le he dicho, vamos a poner nuestra familia en oración y cada quien, si tiene algún amigo, a los niños le dije, si tienes algún amiguito del colegio que tuve que se cayó y se dio un golpe, vamos a orar para que papá Dios pase su manito y ese dolor se le vaya rápido. Claro, a los niños como con algo más sencillo, porque yo a veces no se le puede pintar las cosas tan fuerte, pero he compartido eso y lo estamos haciendo en mi familia. Sí, esos son, hay entre testimonios y con obra de piedad, como el rosario, eso se llama obra de piedad o rosario. También la vida, leyendo la vida de un santo, eso le ayuda, dándole una cartulinita, un tratado, como es el evangélico tratado, pero yo no me gusta usar la palabra tratado, pero sí dándole una reseña de un santo que lo conduzca a una espiritualidad y a una formación en la fe a ellos. Rosemary y después Martín Ferreto. O Edgardo. No, bendición. Hola Edgardo, Me ¿cómo escucho. estás? Muy bien, gracias, Padre. No debemos de dejar olvidado el sacramento del matrimonio, porque el sacramento no es solamente está el catecismo, la Eucaristía. El matrimonio es uno de los sacramentos más poderosos, por usar una palabra más moderna, ¿no? Es uno de los sacramentos que instituyó Dios desde el primer momento en que creó al hombre y a la mujer. Y este sacramento es precisamente el que nos conduce a guiar a una familia.
Entonces debemos de empezar bien con la pareja, ¿no? Para que ese sacramento del matrimonio sea el que haga florecer todo el resto de inspiración que puede llevar a una familia a una vida más cristiana, más católica, más indicativa de cuál es la fe que es adyacente en esta familia. Estoy de acuerdo, Edgardo, con lo que expone. Solo quiero hacer una corrección. Quien instituyó los sacramentos fue Jesucristo. Fue que lo elevó a esa condición de sacramento, la unión del hombre y la mujer. Lo que sí fue voluntad de Dios que el hombre y la mujer formaran pareja, pero fue Jesucristo que lo elevó a la condición de sacramento. Solo esa pequeña explicación. Gracias, Padre. Martín Ferretto y después Ramón Luna. Bien, padre, yo solo quería recomendar a Rosa bueno, a todos realmente, a algunos que no tenemos ni siquiera eso en casa, el catecismo de la Iglesia Católica, lo mejor que puede tener a mano, aparte de cualquier otra enseñanza que quiera hacer. Nutrirse del catecismo de la Iglesia Católica le va ya a dar el apoyo que tiene que darle a sus hijos y sobrinos de todo el mundo. Sí, Eso muchas es. gracias. Eso Sí. lo estamos usando, sí. Ese es un gran Gracias. aporte. Yo no se lo sugerí porque ella pedía como algo práctico, pero en realidad el instrumento de formación, tanto para uno como para los demás, es el catecismo de la Iglesia Católica, que no es el catecismo del corazón de Jesús, que quiero aclarar eso, es el catecismo universal de la Iglesia, que le llaman catecismo de la Iglesia Católica. Ramón Luna. Buenas noches, padre. Muy emotiva su clase en el día de hoy y me llama mucho la atención la coherencia que debe existir entre lo que pensamos, lo que hacemos y cómo yo doy testimonio de esa fe que digo proclamar, o que digo vivir tanto en la familia como en las parroquias, en las comunidades. Si no hay coherencia entre esa fe y en mi vida, entonces yo no sumo al proyecto de Dios. Y creo que el movimiento Cuchillo fue que aprendí esa primera frase, de que es posible que mis palabras impacten a alguien, pero que si esa proclamación o esa reflexión no va acompañada de un testimonio coherente, entonces mi fe se queda media. Si no sumo, si no me entrego a esa causa, si no creo en eso que a diariamente estamos proclamando en las comunidades. Así es, Ramón. Muy buena la observación. Gracias por tu aporte. Miren, vamos a pasar, ya creo que no hay más mano levantada, a la unidad número 2. La liturgia, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Voy a terminar esto unos minutos antes para que la secretaria pase la lista y también le asigne el capítulo 3 a algunos de ustedes para exponerlo cuando le toque. Pero esta unidad número 2 la voy a dar yo. La número 3, la secretaria, y la 4 se la va a asignar a personas. Miren, esta unidad número 2 es sumamente interesante. Yo quiero partir con la idea de que en toda acción litúrgica, el que la preside es el único sacerdote eterno, es Jesucristo. Y el ministro celebrante somos nosotros, el visible, pero el invisible, el auténtico sacerdote es Jesucristo. Por eso cuando se celebra la Eucaristía, es Cristo quien la celebra, pero lo hace por medio del sacerdote humano, ministerial,
en este caso, del sacerdote, del padre Jorge, para ponerme de ejemplo. Cuando se celebra la Eucaristía, Cristo es que la celebra, pero no la celebra sin la mediación del sacerdote. ¿Por qué? Porque Cristo hace partícipe al sacerdote de su propio ministerio. Y decir también que donde Cristo ejerció en grado sumo, le estoy diciendo estas dos cosas que son fundamentales para arrancar esta unidad. Donde Cristo ejerció en grado sumo su sacerdocio fue en el misterio pascual, en la cruz. Ahí Cristo ejerció su sacerdocio. Y yo diría, la primera Eucaristía, la primera el sacerdocio fue en la cruz, el misterio pascual. Por eso que reviste una importancia tan grande celebrar la Pascua, porque se hace memoria y recuerdo en el trido pascual la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo que hacemos nosotros hoy los sacerdotes en la celebración eucarística no es más que hacer memoria. Hagan esto en memoria mía, en el sacrificio eucarístico. Teniendo esas dos ideas como fundamento, entonces podemos pasar al punto de partida. ¿Qué punto de partida hay aquí? Bueno, hay una historia que la vamos a poner una persona a leer. Alguien que quiera leer, me puede levantar la mano. Yo, padre, si usted quiere. Y entonces que me vea la historia para que cada uno la vaya asimilando y sepa de qué se trata, teniendo como fundamento la liturgia, ejercicio del sacerdocio de Jesucristo. Hay alguien que está ¿La leo yo, padre? Ok. Sí, pues léelo, por favor, María. Objetivo. Considerar el significado del sacerdocio de Cristo. Eso no, el punto de partida. Pues ya esa parte la dijimos. Así yo la dije de otra manera. Ok. Hace muchos años, cuando un médico trabajaba como voluntario en un hospital de Salford, conoció a una niñita llamada Liz, quien sufría de una extraña enfermedad. Su única oportunidad de recuperarse, aparentemente, era una transfusión de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido milagrosamente a la misma enfermedad y había desarrollado anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. El doctor explicó la situación al hermano de la niña y le preguntó si estaría dispuesto a darle su sangre a su hermana. Por un momento lo vio dudar antes de tomar un gran suspiro y decir sí, lo haré, si eso salva a Liz. Mientras la transfusión continuaba, él estaba acostado en una cama al lado de la de su hermana y sonriente mientras los médicos los asistían a él y a su hermana, veía retomar el color a las mejillas de la niña. Entonces, la cara del niño se puso pálida y su sonrisa desapareció. Él miró al doctor y le preguntó con voz temblorosa, ¿a qué hora empezaré a morirme? Siendo solo un niño, no había comprendido al doctor. Él pensaba que le daría toda su sangre a su hermana y aún así se la daba. Muy bien, ahí tenemos el hecho de vida. Bueno, todo hecho de vida apuntala a un tema y también provoca algunas interrogantes. Aquí hay unas cuantas interrogantes
que me gustaría en los que están conectados, que son todos ustedes, ¿qué opinan ustedes sobre eso? ¿Qué opinan sobre esta historia? ¿Qué mueve al niño a la donación? Vamos a ver. Que no sea Mari, otra persona, pues ya Mari leyó. De los que están ahí. Yo, padre, Barros, Katia, adelante. sí. El desprendimiento, el amor, la entrega El del amor, niño hacia su hermana. el amor, la entrega. Sí, claro. Otra persona. ¿Qué fue eso? ¿Qué opinas sobre esta historia? ¿Qué movió al niño a donar su sangre? Fuego. Bueno, Virginia, Virginia, y después El amor a su hermana. su amor a su hermana. Anunciada, hermana. Usted El, quería el desprendimiento. el desprendimiento. Yo le agregaría, padre, el profundo amor que él siente hacia su hermano. Profundo amor. Pierina decía. De lo que va pasando y va dando su opinión, su pensamiento, que después de terminar, por favor, pongan los micrófonos en mudo. Sí. Pierina sugiere que después que dé la opinión pongan de nuevo su micrófono en silencio. ¿A qué siente que te invita esta historia? A ti. Cualquier persona. ¿Qué le motiva? ¿A qué usted cree que le invita a usted esta historia de este niño? A su hermana Liz. Yo pienso, padre. Bueno, padre, el tenerla viva a mi lado hasta que tuviese la oportunidad, ¿verdad? O hasta que Dios quisiera, pero tenerla viva, si eso era la razón por la cual ella podía sobrevivir, pues, ¿qué me lleva a hacerlo? Pues, que se mantenga a mi lado. Bien. Diácono Paulino. Yo pienso que lo que me invita a que en verdad la vida de los demás no solamente depende de sí mismo, sino de alguien más que colabora y aporta a su existencia. Entonces, estamos llamados de hacer por el otro lo que en verdad puede pasarnos nosotros mismos. Exacto. Ramón Luna. Buenas noches, en este caso su esposa Juana. Ok, Juana. Pienso que la reflexión nos invita a donarnos, a ser solidario, y ese gesto de solidaridad que él había recibido anteriormente, pues fue lo que más lo movió, y el amor a su hermana. Nos invita a eso, al servicio, a donarnos, a ser solidarios. Perfecto. José Si me Mieses. permite, padre. Sí, buenas noches a todos. Hay dos cosas, más de dos cosas. La misericordia, el desprendimiento, y hay una expresión que dice la lectura. ¿A qué hora comienzo a morirme? O sea, él veía en la donación que hacía, en la transfusión que le hacía a su hermano de su sangre, veía que podía pasar al nivel de conquistar un nivel superior a través de la muerte. Esa observación que hace José Mies es muy interesante porque habla ahí ya tiene que ver con la pregunta siguiente. ¿Cómo tú vas donando la vida poco a poco hasta agotarla total? Que fue lo que hizo Jesús, que la entregó hasta el extremo, por su amor hasta el extremo, donó la vida. Esa observación muy interesante. El diácono Merlin, ya no. Yo planteo la donación de sí mismo sin ningún interés de buscar algo, Exacto. sino a la espera de lo que va a disfrutar.
Y sobre todo, más que a disfrutar, la del niño fue contar de que tuviera vida su hermana, que es en la dimensión de Cristo. Contar de que la humanidad se salvara, Él se sacrificó por todos. Entonces, la última pregunta, ¿qué tiene que ver este gesto del niño con el sacerdocio de Cristo? Lo tiene que ver todo. Ahí no voy a pedir yo ni opinión, porque lo tiene que ver todo. Él donó su sangre para dar una nueva vida. Cristo donó su sangre para darle vida a la humanidad entera, a todos los hombres y mujeres, que es el gran misterio de la entrega de Cristo. Entonces, vamos a pasar al punto de la profundización. El punto 2.1. El sacerdocio de Cristo. Para ustedes comprender mejor el sacerdocio de Cristo, sin mucha teoría y muchos libros teológicos, yo les remito al capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Es un texto que no sabemos de memoria, mucha gente, porque lo hemos estudiado tantas veces. Y uno se ha ido configurando con él. Y ya uno se identifica de tal modo de que ciertamente el sacerdote es uno igual a la gente, pero entresacado de ellos, seleccionado. Pudiéramos decir, es uno igual, pero no cualquiera. Y no es cualquiera porque es elegido y entresacado. No sé si me entienden el término. Es uno igual, pero no cualquiera. Es un elegido entresacado de en medio de la comunidad. Y ahí está el texto completo que ciertamente que es la carta a los Hebreos, que ya del capítulo 4 se habla del sacerdocio de Cristo. Pero el capítulo 5 es más intenso, es más profundo. Ahí hay 10 versículos que nos van narrando estos elementos. El primero es que todo sumo sacerdote es tomado entre los hombres y le piden representarlos ante Dios y presentar sus ofrendas y víctimas por el pecado. Entresacado. Segundo, es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Subrayen ese versículo. Porque si ustedes subrayan ese versículo y lo estudian a profundidad, van a comprendernos no solo los sacerdotes. Incluso van a dejar de criticar menos, cuando entiendan bien ese versículo. Porque ese versículo lo que está diciendo es que por ser parte del pueblo de Dios, a ustedes lo pueden comprender más. Porque forma parte de ustedes mismos, es uno de ustedes. Y por eso Cristo se hizo uno como nosotros, se encarnó para podernos redimir y salvar. Porque hay una frase muy famosa que dice que lo que no se asume no se redime, no se salva. Si yo quiero comprender a ustedes, tengo que vivir su historia, su realidad. Para comprender a los ignorantes, porque él forma parte de esa ignorancia también, viene del seno del pueblo. Y comprender a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. El sacerdote es uno de ellos. Aquí aplicaría la frase que ustedes me han escuchado a mí: ¿por qué Jesús eligió a Pedro y no a Juan a ser cabeza de la iglesia?
aquellas 4 expresiones que son trascendentes, porque ni era sabio, ni era santo, ni era, ¿cuál era? Sabio. Ni era santo, ni sabio, ni santo. La 3S. Por eso es importante, para que pudiera comprender a los extraviados, a los ignorantes y a los pecadores. Sano es la tercera, perdón, sano es la palabra que no me salía. Pero ni era santo, ni sabio, ni sano. No era sano para que comprendiera a los enfermos. No era sabio para que comprendiera a los ignorantes. Y no era santo para que comprendiera a los pecadores. Ese versículo es interesante. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por sus propios pecados, al igual que por los pecados del pueblo. Y eso es lo que hace el sacerdote. Ofrece la Eucaristía, buscando la santificación suya y la de la comunidad. Por eso el sacerdote tiene que ofrecer el domingo la misa por el pueblo encomendado, para que Dios santifique su pueblo. Mientras él también, celebrando el sacramento, se está santificando. El sacerdote, ejerciendo el sacerdocio de Cristo, tiene que ofrecer la Eucaristía por su pueblo para santificarlo también. Pero nadie le apropia esta dignidad, sino que debe ser llamados por Dios como lo de Aarón. Eso quiere decir que nadie se hace sacerdote por su propia cuenta, ni por inteligente, ni por ignorante, ni por bonito, ni por feo, ni por otra cosa. Es porque es llamado. Dice, pero nadie se apropia de esta dignidad. Nadie se apropia. Nadie es dueño. El dueño es el que lo llamó, Jesucristo, y lo hizo partícipe de su sacerdocio. Y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Aquí se te he dado la vida hoy, pero la expresión más hermosa es, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y ese Dios fue quien engendró a Cristo, engendrado, no creado. Dios fue quien llamó a Cristo y lo hizo partícipe del sacerdocio. Y Cristo nos llamó a nosotros y nos hizo partícipe de su sacerdocio. Por eso que dice aquí, y tampoco Cristo se atribuyó esa dignidad. Como tampoco el sacerdote de hoy se atribuye esa dignidad, sino que Cristo que se la otorga. Y en el otro lugar le dice, tú eres sacerdote para siempre, semejante al de Melquisedec. Habían 2 tipos de sacerdocio en el Antiguo Testamento. Estaba el sacerdocio judío y estaba el sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio de Melquisedec es el que procede de Dios Padre desde siempre y por toda la eternidad. Melquisedec no es un personaje histórico, es un personaje revelado, salvífico, es Dios. Y del sacerdocio de Melquisedec es que se deriva el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio ministerial de nosotros, el de la iglesia. Y es bueno que ustedes como estudiantes de teología y de liturgia sepan todo esto. Y en otro lugar te dice, tú eres sacerdote para siempre, semejante a Melquisedec. El 7º, en los días de su vida mortal, presentó ruegos y súplicas a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio, con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su religiosa sumisión.
Es cierto, Cristo fue escuchado, pero no librado. Dios le escuchó, pero no lo libró de la muerte. Y vamos a agradecerle a Dios Padre que no lo libró de la muerte. Porque si Dios había librado a Cristo de la muerte, ni tú ni yo hubiéramos vida eterna. Y ahí es que está el gran misterio. Que no librando a Cristo de la muerte, estaba entretejida y escondida la vida nuestra. Porque solo muriendo Cristo en la cruz nos garantizaba a nosotros la vida eterna. Y la vida en abundancia. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer. Cristo obedeció en la cruz. ¿Y cuál fue el grado supremo de la obediencia de Cristo? Que no se sustrajo a la muerte. No se sustrajo a la muerte. Murió en la cruz. Es el grado supremo de Cristo en la cruz de obediencia. Que no se sustrajo a la muerte. Murió en la cruz. Obedeciendo al Padre para salvarnos. Porque para eso fue que vino. Cristo vino a anunciar el reino, pero también a donar la vida. Por eso es la expresión que yo dije al inicio de la clase de hoy. Cristo es el reino, el rey, y anunció el reino. Y ahora, llegada a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Claro, Cristo se convirtió en esa obediencia total y en esa entrega. Y todo aquel que creemos en Él y le obedecemos a Él, también participamos de la misma vida de Cristo. Es más, me voy a atrever a decirlo. En cada Eucaristía que participamos, especialmente el domingo, nosotros estamos obedeciendo y participando no solamente del misterio pascual de Cristo, sino que estamos participando de la obediencia de Cristo en la cruz. Toda Eucaristía conlleva una donación y una obediencia a Cristo sacerdote. Conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote semejante a Melquisedec. Cristo es el nuevo Melquisedec. Como también Dios Padre es el antiguo Melquisedec. Y de ahí la frase mía, que Cristo es el nuevo modo de existir de Dios. Porque lo que Dios realizó en el Antiguo Testamento, lo realiza Cristo en el Nuevo Testamento. Y la obra y la expresión más grande realizada por Cristo en el Nuevo Testamento fue la donación de su vida para la salvación de la humanidad en nosotros. Como la obra también mayor de Dios Padre en el Antiguo Testamento fue la libertad del pueblo de Israel y llevarla a la tierra prometida. Así es que Cristo también nos lleva a nosotros a la tierra prometida, que es la vida eterna, en cada Eucaristía. Participamos de la vida eterna. Es más, con esto termino. En cada Eucaristía se hace un anticipo, un saborear, un gustar, un pregustar de la vida eterna. En cada Eucaristía. Cuando lo entendamos así, vamos a saborear, como decía Ana Eva, Rosa Eva, vamos a gustar más la Eucaristía. Y la vamos a vivir con más, y le vamos a poner más atención. Si la vemos que en cada Eucaristía es pregustar, es probar la vida eterna ya. Lo dejo aquí para darle tiempo a la secretaria para la asignación del capítulo 3. Padre,